Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Ertzaintza y Policía Local. Cuerpos de Policía del País Vasco. Volumen 2. Tema 40. La comunicación en la administración. El uso correcto del lenguaje administrativo no sexista. 1. La comunicación. Las personas se relacionan entre ellas a través de la comunicación. Este es un factor crítico en las relaciones ciudadanía-administración. De forma general, podemos decir que el esquema de la comunicación lo forman los siguientes componentes. Emisor. Es quien emite la información a comunicar. Mensaje. Contenido de lo que quiere transmitir el emisor. Se elabora a partir de un código, que es el conjunto de signos y reglas que pone en misma terminología a emisor y receptor y hace posible el entendimiento. Receptor es quien recibe el mensaje. Canal. Es el medio a través del cual se transporta y llega el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Ruido. Interferencias en el mensaje, factores que condicionan la buena recepción del mensaje. En este proceso teórico, el emisor emite información con un contenido concreto y el receptor recibe la información condicionada por multitud de factores. Algunas barreras subjetivas que dificultan la captación del contenido total del mensaje son: oído selectivo. Oímos lo que queremos, tendiendo en general a pasar por alto inconscientemente las ideas contrarias. Características de la persona interlocutora, cuyas experiencias, creencias, aspectos culturales, etc., influyen de forma determinante en la correcta comprensión del mensaje. Esquemas mentales preconcebidos. Las personas nos hacemos ideas previas, en función de parámetros muy subjetivos, sobre cómo va a reaccionar el ciudadano o la ciudadana, sobre lo que va a decir, sobre lo que piensa, etc. Como efecto de todas estas barreras, se produce una degradación de la comunicación entre lo que se dice, lo que se quiere decir, lo que se escucha y lo que se entiende. Trasladado este marco teórico al proceso de comunicación administrativa, podemos entender que desde la emisión del mensaje hasta su recepción, hay un camino no exento de dificultades que hace que muchas veces éste no llegue al destino como queremos. En este sentido, en la atención al público será fundamental procurar que los mensajes sean correctamente interpretados, teniendo en cuenta que el mensaje transmitido no es el que dice el emisor sino el que entiende el receptor. El código, el lenguaje administrativo es a veces poco claro y cercano, lo que puede dar lugar a que el receptor no entienda convenientemente el mensaje emitido. El ruido. Aspectos tales como la apariencia física, el orden, una sonrisa cálida o un gesto serio, etc., inciden de manera importante en el mensaje finalmente recibido. Las personas son diferentes por lo que la comunicación en cada caso debe ser única. Personas con problemas auditivos, personas con problemas de idioma, personas mayores, personas jóvenes, etc. No solo comunican las palabras. La forma en la que las decimos y nuestras actuaciones son importantes. En conclusión, ya que tanto el mensaje que envía el emisor como el que entiende el receptor dependen de ideas preconcebidas, experiencias previas, habilidades comunicativas, actitudes, conocimientos y factores socio-culturales, en la práctica se producen fallos en la comunicación, cuyas causas habrá que tratar de eliminar o reducir a través de la gestión de todos y cada uno de los factores que puedan suponer barreras importantes en el proceso comunicativo. 1,1. Comunicación accesible. La comunicación no es solo una necesidad, es también un derecho, que para las personas que sufren algún tipo de discapacidad no es sencillo de ejercer. En general, parece existir poca cultura de atención a personas con discapacidad y falta de conocimiento generalizado de las necesidades de dichas personas, cayendo muchas veces en visiones simplistas o estereotipadas. Sin embargo,
Empieza a ser cada vez más frecuente que las personas con discapacidad demanden más autonomía y realicen sus gestiones sin ayuda. Por ello, consideramos importante identificar algunas de las barreras comunicativas relacionadas con la discapacidad física, intelectual, visual y auditiva, a tener en cuenta en la comunicación. La falta de costumbre de hablar con personas con algún tipo de discapacidad puede provocar sorpresa o curiosidad, en forma de gestos o expresiones. La falta de cultura en el trato con personas con discapacidad puede hacer que se caiga en la sobreprotección o en el trato infantil. Puede existir ausencia de gestos o de comunicación corporal, manifestaciones gestuales desconocidas o sobrecomunicación. Las expresiones, las miradas, los gestos, etc., pueden no significar lo mismo. Además, las personas con autismo tienen grandes dificultades en la comprensión del lenguaje no verbal. Algunos tipos de discapacidad física pueden impedir o dificultar el lenguaje verbal. No se pueden mantener conversaciones telefónicas largas cuando se tienen problemas de movilidad en las extremidades superiores. La tartamudez supone también una barrera de comunicación importante. Las personas con retraso mental tienen clara dificultad para utilizar dispositivos complejos y encuentran dificultades para utilizar los teléfonos ordinarios por su capacidad verbal limitada y por la falta de soporte visual del mensaje verbal. Se da una baja capacidad de comprensión en las personas con retraso mental, por lo que el lenguaje administrativo, a veces lleno de tecnicismos y carente de claridad, será imposible de entender. Personas con esta problemática tienen dificultades de comprensión de estructuras complejas y de los conceptos abstractos. Además, tienen más dificultades a la hora de expresarse verbalmente por las limitaciones cognitivas. Las personas con discapacidad visual no pueden percibir las señales no verbales de la comunicación. En este caso será crítica la utilización de un lenguaje claro y preciso. Las personas con discapacidad auditiva encuentran grandes dificultades para relacionarse, debido a que, en general, las relaciones se articulan mediante la palabra. Una dificultad añadida es que no hay un lenguaje de signos único, ni todas las personas conocen el lenguaje de signos. Las personas con problemas auditivos tienen un fuerte riesgo de recibir la información de forma parcial y producirse malentendidos. No se debe asumir que una persona que tiene un desorden de la comunicación, defecto en el habla, pérdida auditiva, etc., también tiene una discapacidad cognoscitiva, como el retraso mental. Algunas pautas a seguir para una comunicación más accesible serán las siguientes. Hablar claro y pausado y dejar hablar al otro respetando su ritmo. Escuchar atentamente a la otra persona. Dedicar el tiempo necesario para atender a la persona, dejando que haga las cosas que puede hacer por sí misma, sin intentar hacerlas nosotros porque sería más rápido. Regular el número de llamadas antes de que salga el contestador, para tener en cuenta todas las problemáticas. Redactar los textos explicativos de forma clara y sencilla, con una estructura gramatical básica y preferentemente utilizando tiempos verbales en modo indicativo. Utilizar estructuras sencillas y párrafos claros y cortos. Evitar el uso de lenguaje técnico, siglas, perífrasis o frases demasiado largas. Utilizar ejemplos que clarifiquen el texto. Emplear tamaños y tipologías de letras configurables para permitir o mejorar la lectura de las personas con discapacidad visual. Intentar paliar las limitaciones de comunicación impuestas por la discapacidad, utilizando formas de comunicación alternativas. Para hablar con una persona en silla de ruedas, procuraremos sentarnos para situarnos a su misma altura. En el caso de personas con discapacidad visual, se deberá hablar lo más descriptivo posible, con mensajes específicos y claros. Para comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva, debemos vocalizar especialmente, hablar en un ritmo pausado y tranquilo, y aumentar el volumen de voz ligeramente, pero sin gritar. Estas personas son especialmente sensibles al lenguaje no verbal. 2. El lenguaje administrativo. 2,1. Pautas para una mejor redacción de los documentos administrativos. Cada vez más,
se impone el uso de un manual de estilo con las normas básicas de redacción de los documentos administrativos en su comunicación escrita. Entre las recomendaciones a seguir están las siguientes. Buscar la claridad de expresión. Aunque es cierto que el léxico administrativo tiene naturaleza culta, esto no le exime de ser claro. En este sentido, uno de los requisitos fundamentales que deben presentar los documentos administrativos es no ser ambiguos ni oscuros. En este sentido, algunas recomendaciones del Manual de Normalización de Documentos Administrativos son las siguientes. Evitar redactar de forma redundante o simplista, no ofreciendo más o menos información de la necesaria para entender el mensaje. No se debe dar información por sobreentendida ni información recurrente. Se evitará la supresión de ciertos sustantivos que se consideran sabidos. Por ejemplo, utilizar por la presente se comunica que, en vez de por la presente circular se comunica que. Utilizar palabras sencillas y claras que puedan ser comprendidas por todos, tratando de minimizar los cultismos. Minimizar el uso de tecnicismos a lo estrictamente necesario. No utilizar términos y siglas que requieran conocimiento especializado. Reemplazar los términos técnicos por otras palabras más utilizadas. Por ejemplo, podríamos sustituir en los términos establecidos por en las condiciones establecidas. En dicho extremo por en dicho asunto. A tenor por de acuerdo con. Huir de formas arcaicas poco habituales en la lengua común. Esto no quiere decir que estas formas sean erróneas, sino que en aras de una mayor claridad, se haga un uso limitado de las mismas. Sustituir el futuro imperfecto de subjuntivo por el pretérito imperfecto de subjuntivo, o el presente de indicativo. Ejemplo, utilizar en caso de que fueran destinados en vez en caso de que fueren destinados. Usar las traducciones de los términos en latín. Por ejemplo, sustituir conditio sine qua non por condición sin la cual no. A posteriori por posteriormente. A priori por previamente. No abusar del gerundio en los textos. Por ejemplo, sustituir. Promovió la igualdad en el trato, favoreciendo a un gran número de personas por promovió la igualdad en el trato, lo que favoreció a un gran número de personas. Habrá que tener especial cuidado de no hacer un mal uso de estas formas verbales y no utilizar el gerundio cuando complementa con valor especificativo a nombres inanimados. En estos casos el gerundio debe ser sustituido por un relativo. Por ejemplo, sustituir. Se deberá entregar un sobre conteniendo la documentación, por se deberá entregar un sobre que contenga la documentación. Conjugar la presencia de construcciones formadas por verbo más sustantivo, por otras de verbo simple. Por ejemplo, sustituir. Dar aviso por avisar. Hacer uso por usar. No abusar de expresiones como el mismo, la misma. Por ejemplo, sustituir. Envió el expediente al jefe de sección, el cual admitió el mismo a trámite, por envió el expediente al jefe de sección, el cual lo admitió a trámite. Evitar utilizar recurrentemente locuciones preposicionales que pueden ser sustituidas por una palabra. En este sentido, algunos ejemplos pueden ser los siguientes. En aras de se podrá sustituir por para. De cara a se podrá sustituir por para. En torno a se podrá sustituir por sobre. Ser directos y cercanos. Reducir el distanciamiento entre emisor y receptor, evitando la impersonalización lingüística. Para ello se podrá incluir el nombre de la persona o entidad que lleva a cabo la acción. Por ejemplo, sustituir. Se entregará la documentación a todas las personas interesadas, por entregaremos la documentación a todas las personas interesadas. Sustituir el imperativo por el infinitivo. Por ejemplo, escribir en letra mayúscula por escriba en letra mayúscula. Uso de un lenguaje apropiado al mensaje y a los destinatarios, de tal modo que la información resulte accesible. Simplificación de la sintaxis mediante el empleo de frases cortas. En los documentos administrativos, en los que es esencial la claridad y la cercanía de la información, es aconsejable el uso de oraciones cortas que no produzcan ambigüedad.
Sustitución de la voz pasiva por la activa. Elección de formas de tratamiento de primera y segunda persona, con el fin de evitar el empleo abusivo de la tercera. Buscar la sencillez. No abusar de oraciones subordinadas, unas frases que dependen de otras y estas, a su vez, de otras anteriores. Desarrollar párrafos cortos con ideas claras y peso comunicativo. Suprimir el uso de muletillas y frases hechas. Velar por la corrección. Cuidar la redacción, prestando atención a las normas ortográficas y gramaticales. No olvidando poner el sujeto y el verbo en el mismo número gramatical. Por ejemplo, no sería correcto escribir: al final del informe se indicará los trámites asociados, y sí, al final del informe se indicarán los trámites asociados. Utilizando en cada caso el género que corresponda. Si un cargo lo ocupa una mujer, el título debe hacerse en femenino: consejera, directora, jefa, etc. Comprobando la concordancia de género. En este sentido, indicar que cuando en un grupo de palabras haya un sustantivo masculino, el adjetivo habrá de ponerse también en masculino. Por ejemplo, las actas, los expedientes y las circulares son guardados. Velando por el uso correcto de las preposiciones. Teniendo especial cuidado en no cometer dequeísmos. Por ejemplo, pienso de que. Lo correcto será escribir pienso que. Evitando omitir elementos lingüísticos necesarios, como puede ser la conjunción que y los artículos. Por ejemplo, utilizar: solicito que sea aceptada mi propuesta, en vez de solicito sea aceptada mi solicitud. Se presentará en un sobre distinto la documentación administrativa, en vez de se presentará en sobre distinto la documentación administrativa. Preferencia por el uso de un léxico estándar, evitando el uso de extranjerismos. 2,2. Los documentos administrativos. 2.2,1. Tipos de documentos de las administraciones públicas. La actividad administrativa tiene un carácter documental. Los documentos son el soporte en el que se materializan los actos de la administración. Para que un documento pueda ser calificado como documento administrativo, debe cumplir una serie de características. Ser emitidos por uno de los órganos que integran la organización de una administración pública. Producir efectos, frente a terceros o en la propia organización administrativa. Cumplir con los requisitos exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa. Destacaremos dos funciones principales de dichos documentos. De constancia. Asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas y garantiza la conservación de los actos y la posibilidad de mostrar su existencia, sus efectos, sus posibles errores y vicios, así como permitir el derecho de la ciudadanía a acceder a esas informaciones. De comunicación. Los documentos administrativos son el medio de transmisión de los actos de la administración, y pueden ser internos entre las unidades que componen la organización administrativa, o externos como forma de comunicación de la administración con la ciudadanía. Una posible clasificación de los documentos administrativos podríamos realizarla en función del origen y destino de la comunicación. Documentos generados por las administraciones públicas para comunicarse con la ciudadanía. Certificados. El certificado es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho y que asegura su certeza bajo la responsabilidad de la persona de la administración pública que lo autoriza. Son documentos que acreditan la existencia de una información para que sirva como prueba legal. Notificaciones. Documentos por los que se comunica a los ciudadanos y a las ciudadanas resoluciones y actos administrativos que afectan a sus derechos e intereses. Resoluciones. Documentos que ponen fin a los procedimientos administrativos solucionando las cuestiones planteadas en los expedientes. Acuerdos. Documentos de decisión que recogen decisiones unilaterales de órganos competentes sobre iniciación y tramitación de procedimientos con carácter previo a las resoluciones, y que se dictan previo informe o propuesta. Documentos generados por las administraciones públicas para comunicarse dentro de la administración o con otras administraciones y organismos públicos. Oficios.
documento que tiene como objetivo la comunicación de la existencia de hechos o actos a otro órgano o unidad administrativa. Estos pueden tener como destinatarios a órganos o unidades pertenecientes a diferentes administraciones públicas, a diferentes entidades o departamentos, y dentro de estos a diferentes órganos. Notas interiores. Documentos de transmisión menos formales que se diferencian de los oficios por el ámbito de actuación que normalmente es dentro de un órgano administrativo. Informes. Documento interno que contiene una declaración de juicio de un órgano administrativo sobre las cuestiones de hecho y de derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo. Actas. Documentos solemnes que se redactan como constancia y para el control de actos, circunstancias, hechos o acuerdos de reuniones oficiales celebradas por un órgano colegiado. Propuestas de resolución. Documentos que fundamentan el sentido de las resoluciones concretando en forma de propuesta cuál debe ser su orientación y que normalmente se elevan por un funcionario o una funcionaria a un nivel superior de decisión. Documentos generados por la ciudadanía para dirigirse a la administración pública. Solicitudes. Peticiones formales que se dirigen por la ciudadanía a una autoridad u organismo administrativo. Ejemplo: instancia. Denuncias. Documentos en los cuales los ciudadanos o las ciudadanas voluntariamente o en cumplimiento de una obligación legal, comunican unos hechos originando un procedimiento. Alegaciones. Documentos de aportación de informaciones y elementos de juicio en procedimiento que deben ser tenidos en cuenta para redactar la propuesta de resolución. Recursos. Documentos que expresan la disconformidad de los ciudadanos y las ciudadanas ante decisiones y resoluciones de la Administración, son documentos que les sirven de garantía para poder enmendar o eliminar perjuicios. Cartas. Documentos de contenidos muy genéricos que dirigen por motivos personales los ciudadanos o las ciudadanas a la Administración. Otros documentos internos a tener en cuenta son los siguientes. Diligencias. Se trata de documentos internos que tienen como objetivo dejar constancia de que determinados trámites se han llevado a cabo. Las diligencias son de utilidad para dar seguimiento a los expedientes y conocer en todo momento cuál es el estado de cada uno de los trámites o fases del mismo. Expediente administrativo. Conjunto de actuaciones administrativas que se van sucediendo en un mismo asunto desde la iniciación del procedimiento. Providencias. Son documentos internos que se utilizan cuando un expediente es remitido de un área a otra para que esta última siga con la tramitación correspondiente. 2.2. Contenido. Los documentos administrativos tienen una estructura básica formada por encabezamiento. Según el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y material impreso de la Administración General del Estado, en todos los documentos que recojan actos administrativos, incluidos los de mero trámite, cuyos destinatarios sean ciudadanos o ciudadanas, debe figurar un encabezamiento en el que consten al menos los siguientes datos. El título, que expresará con claridad y precisión el tipo de documento, su contenido esencial y, en su caso, el procedimiento en el que se inserta. Datos para la identificación del expediente en el que se integra el documento, con el objeto de facilitar su mención en las comunicaciones. B. Cuerpo del escrito. En la elaboración de los documentos y comunicaciones administrativas, sobre todo los que hayan de dirigirse a los particulares, deberemos asegurar que el texto sea claro y conciso. Para ello se usarán párrafos breves y separados, y se evitará la aparición de apartados excesivamente largos o complejos que dificultarían su comprensión. No se incluirán en las comunicaciones administrativas fórmulas de salutación o despedida, ni expresiones o giros que no sean esenciales para la exposición del contenido del documento. Si se emplea alguna fórmula de tratamiento, no irá en el cuerpo del texto, sino al pie del escrito o en el apartado que se refiere al destinatario. C. Pie. Según el Real Decreto 1465/1999, contendrá la identificación del destinatario del documento,
expresándose el nombre y los apellidos si se trata de una persona física, la denominación social en los casos de personas jurídicas privadas, o la denominación completa del órgano o entidad a la que se dirige. Se utilizará la fórmula de tratamiento que corresponda en cada caso. Formalización. Todo documento que recoja actos administrativos, incluidos los de mero trámite, debe estar formalizado. Se entiende por formalización la acreditación de la autenticidad de la voluntad del órgano emisor, manifestada mediante firma manuscrita. La formalización también se podrá hacer por símbolos o códigos que garanticen dicha autenticidad mediante la utilización de técnicas o medios electrónicos, informáticos o telemáticos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado. En los restantes documentos, especialmente en los de contenido informativo, no se exigirá formalización, porque es suficiente la constancia del órgano autor del correspondiente documento. En las resoluciones administrativas y comunicaciones oficiales, internas o externas, será obligatorio incluir lugar y fecha. Por lugar se entiende el municipio donde está ubicado el órgano que emite el documento. La fecha es la del día en que se elabora. Antefirma. Expresará el cargo o puesto al que corresponda emitir el documento. Identificación nominativa del firmante. Contendrá el nombre y los apellidos de la persona que firma, sin anteponer la abreviatura FDO. Supuestos de delegación y suplencia. En el caso de delegación de competencias, artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y siempre que no sea preceptivo mencionar la competencia en el cuerpo del documento, en la antefirma se hará constar la denominación del cargo o puesto del firmante, la denominación del órgano que delega, precedida de la abreviatura PD, y la disposición de delegación. En caso de no conocerse el sexo, recurrir a alternativas genéricas, no propias de uno u otro sexo, concejalía, presidencia, jefatura, etc. Utilizar genéricos reales. En aquellos documentos en que sea preceptivo mencionar la competencia en el cuerpo, por ejemplo, resoluciones, acuerdos, etc., en la antefirma solamente constará la denominación del cargo o puesto del firmante. En el caso de delegación de firma, artículo 16 de la Ley 30/1992, los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. En este caso, en la antefirma se hará constar la denominación del órgano que delega, la denominación del cargo o puesto del firmante, precedida de la abreviatura DF, y en su caso la disposición de delegación. En el caso de suplencia, artículo 17 de la Ley 30/1992, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa. En este caso, en la antefirma se hará constar la denominación del órgano competente para emitir el documento, la denominación del órgano que firma por sustitución, precedida de la abreviatura PS, y en su caso la disposición reguladora de la suplencia. 3. Lenguaje respetuoso y no sexista. Desde la misma Constitución española, en su artículo 14 se proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Adicionalmente, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres del Parlamento Vasco, artículo 18, señala que los poderes públicos vascos han de tener en cuenta la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas,
y deben hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contempla en el artículo 14 criterios generales de actuación de los poderes públicos y establece la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Nuestra lengua es rica y ofrece grandes posibilidades para evitar la discriminación por razón de sexo en su uso. A través del uso de fórmulas alternativas, adaptadas al lenguaje administrativo, y respetando las normas gramaticales de nuestra lengua, podemos realizar una comunicación con la ciudadanía desde una perspectiva igualitaria. Algunas recomendaciones. Antes de iniciar la comunicación, tener en cuenta tanto el contenido como las personas a quienes va destinado. Utilizar mujer-hombre para los casos en que se requiera expresar la distinción sexual, en lugar de varón-hembra. Emplear el femenino en los cargos, puestos, profesiones, etc., cuando estos estén ocupados por mujeres. En la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 22 de marzo de 1995, se insta a reflejar en los títulos académicos oficiales el sexo de quienes los obtienen, con una tabla de equivalencias. Por ejemplo, utilizar de forma simétrica los dos géneros gramaticales. Omitir determinantes y pronombre con marca de género. Evitar el uso de pronombres seguidos del relativo. No utilizar el símbolo arroba, dado que no se considera signo lingüístico. Cuidar las imágenes que se exponen. Dichas imágenes han de mostrar tanto hombres como mujeres en tareas que reflejen realidades sociales y no fomenten estereotipos de género. Usar nombres abstractos de acciones o cualidades. Feminizar términos. Utilizar perífrasis, uso de dos o más palabras de forma conjunta. Sustituir los determinantes que acompañan al sustantivo por otros sin marcas de género. Sustituir las estructuras por pronombres sin marca de género. Eludir el sujeto. Utilizar la barra en documentos tales como, por ejemplo, impresos y formularios, donde haya problemas de espacio y en los encabezados y firmas, siempre alternando ambos sexos. 3,1. Adaptación de la terminología administrativa al lenguaje no sexista. Vistas las recomendaciones anteriores y teniendo en cuenta que debe ser eliminado todo tipo de discriminación de los textos administrativos, vamos a aplicar dichas normas, a modo de ejemplo, a los términos y tratamientos administrativos. En general, en lo relativo a los cargos, predomina el uso de nombres abstractos para nombrar los cargos públicos en los documentos administrativos. Si por razones administrativas no es adecuado este uso, entonces se utilizará la solución más adecuada según los casos vistos. Cuando se hace una referencia individual, se ha de emplear el género que corresponda en ese caso. Si un cargo está ocupado por una mujer, la mención de su título debe hacerse en femenino, consejera, directora, etc. Por ello, será necesario distinguir el género, por ejemplo en las etiquetas utilizadas para la correspondencia, en la firma, etc. Por ejemplo, señor de José Luis Maestro. Concejal de. Señora. De Belinda Larrea. Directora de. Se deberá evitar el siguiente uso. Señor, señora. De José Luis Maestro. Concejal de. Documentos administrativos. Hablamos de documento administrativo cuando el documento es producido por un órgano de la administración. Son, pues, el soporte en que se materializan los diferentes actos de esta. Podemos distinguir dos tipos de documentos según las personas destinatarias, cerrados y abiertos. Documentos cerrados. Son aquellos de los que se conoce la persona o personas destinatarias o a las que hace referencia el texto. Por tanto, debemos realizar una redacción y tratamiento no sexista que se adapte al género que le corresponda. En los documentos cerrados, es decir, aquellos redactados para casos concretos como pueden ser cartas, notificaciones y otros documentos concretos, se adaptará el texto al sexo,
dado que, en estos casos, se conoce si la persona a la que se quiere hacer referencia en el documento a elaborar es una mujer o un hombre. Debe prestarse especial atención a la antefirma, ya que en algunos documentos administrativos se observa que la antefirma no se corresponde con el sexo de la persona que firma a continuación. Documentos abiertos. Son aquellos de los que no se conoce la persona destinataria o aquella que intervendrá en el procedimiento administrativo, lo que hace imposible conocer con antelación el sexo de dicha persona. Son este tipo de documentos en los que se abusa del masculino genérico y presentan, desde la óptica del sexismo lingüístico, más problemas a la hora de la redacción. Para evitar este problema podemos usar fórmulas que engloben a ambos sexos, genéricos, formas dobles o bien reformular la frase. En los documentos abiertos, formularios, instancias, solicitudes, certificaciones, que habrán de cumplimentarse con posterioridad, se deberá nombrar a los dos sexos separados con barras, aunque resulte reiterativo. Puede simplificarse usando, cuando sea posible, otros procedimientos lingüísticos, genéricos, colectivos, manteniendo el uso del masculino y femenino en todo el documento, evitando formas de tratamiento repetitivas o eliminando determinantes. Oficios, profesiones, cargos y títulos. La cada vez mayor presencia de las mujeres en el ámbito laboral y la extensión de los oficios y profesiones han generado la necesidad de crear el femenino de muchos términos para los que solo existía el masculino, pues, hasta hace poco tiempo, el mundo laboral estaba reservado a los hombres. Las personas que ocupan los diferentes cargos o puestos públicos son hombres y mujeres, sin embargo, se utiliza de forma frecuente las formas masculinas para referirse a estas personas. Cuando se desconoce si la persona que ocupa un cargo es hombre o mujer, o si queremos que el documento administrativo en que consta el cargo tenga validez independientemente de la persona que lo ostenta en un momento determinado, podemos referirnos a este cargo con el nombre del organismo o unidad administrativa correspondiente. Además, hay que tener presente que, en general, en documentos administrativos como las instancias o los oficios, debemos dirigirnos al órgano o unidad administrativa y no al cargo o a la persona que lo desempeña en un momento dado.